voy a compartir con vosotros una lectura del libro que ya sabéis que siempre os lo digo, Las estrellas ascendentes, que lo podéis encontrar en internet, y es acerca de uno de los sahaba, de los compañeros del profeta, que vivieron, que fueron contemporáneos suyos, y este libro cuenta historias de varios de ellos. Bismillahirrahmanirrahim. Este sahaba del que vamos a hablar hoy, o del que voy a hacer la lectura, se llama Suhail ibn Amr. Este sahaba, en la batalla de Badr, cayó prisionero de los musulmanes. Umar ibn al-Khattab, él estaba con los asociadores de Meca, ¿vale? Y cayó prisionero en esta batalla de los musulmanes. Umar ibn al-Khattab se presentó ante el profeta, la pasea con él y le dijo: enviado de Dios, deja que le arranque los incisivos a Suhail ibn Amr, para que no pueda levantarse más y hablar contra ti después de este día. Esa fue la propuesta que le hizo al profeta, y el profeta, la pasea con él, le dijo: desde luego que no, Omar, no mutilaré a nadie, no sea que Dios me mutile a mí, aunque sea un profeta. Y trayendo hacia él a Omar, le dijo: Omar, quizás Suhail haga en el futuro algo de lo que estés complacido. Esto era porque Suhail ibn Amr era un personaje importante entre los Quraysh. Era listo y elocuente, y su opinión tenía un gran peso entre su gente. Era conocido como al-Hatib, es decir, era el portavoz y orador de los Quraysh. Y más tarde desempeñaría un gran papel en la firma del famoso tratado de Hudaybiyah, que todos conocéis. Repasaremos un poco esto. Y perdonad si me extiendo, es que es un poco largo. A finales del año sexto de la Égira, de la emigración del profeta a Medina, el profeta y unos 1500 de sus compañeros salieron de Medina hacia Meca, con la intención de realizar la Umra. Para demostrar que iban en son de paz, los musulmanes no llevaban armas de batalla, solo algunas espadas de viaje que utilizaban para protegerse de los posibles peligros. Y para que quedara claro que iban a hacer la peregrinación, llevaban con ellos animales para el sacrificio. Los Quraysh se enteraron de su avance. Claro, todo se comunicaba todo. Inmediatamente se prepararon para la batalla y se juraron a sí mismos que nunca permitirían que los musulmanes entraran en Meca. Enviaron a Khalid ibn al-Walid, que como sabéis en ese tiempo no era un musulmán, a la cabeza de un destacamento de caballería para cortar el avance de los musulmanes. Y el ejército dirigido por Khalid se quedó esperándoles en el lugar llamado Qurau al-Ghamim, un lugar intermedio. El profeta, la pasea con él, se enteró con antelación de la posición que ocupaba Khalid y de momento no quería tener un encuentro con las fuerzas de Quraysh, así que preguntó: ¿sabría alguien llevarnos a Meca por un camino distinto para evitar a los Quraysh? Un hombre de la tribu de Aslam dijo que él conocía un camino alternativo, y llevó a los musulmanes a través de un abrupto territorio que se llama Dewara, y después por otros caminos más fáciles hasta que al fin se acercaron a Meca por el sur, por la parte sur. Entonces Khalid comprendió que los musulmanes le habían esquivado y volvió frustrado a Meca. El profeta, la pasea con él, acampó cerca de Hudaybiyah e hizo saber que si los Quraysh hacían alguna sugerencia de querer pactar por respeto a lo sagrado del tiempo y el lugar, él respondería positivamente. Los Quraysh enviaron a Budail ibn Warqa con un grupo de hombres de la tribu Juzá para que averiguaran la razón de la venida de los musulmanes. Budail se entrevistó con el profeta, la pasea con él, y cuando regresó informó a los Quraysh de las intenciones pacíficas que llevaban. No le creyeron porque decían que era de una tribu que eran aliados de Muhammad. Le preguntaron: ¿no se propondrá Muhammad cogernos por sorpresa haciendo que sus soldados vengan vestidos de peregrinos a realizar la Umra? Los árabes sabrán
que avanzó contra nosotros y entró en la Meca por la fuerza. Cuando existe un estado de guerra entre nosotros, por Dios, que esto no ha de ocurrir con nuestro consentimiento. O sea, desconfiaron de él. Entonces los Quraysh enviaron a otra persona, a un hombre que se llamaba Jolais ibn Alqama. Este era jefe de los Ahabish, que eran aliados de Quraysh. Cuando el profeta le vio, dijo: este es un hombre que proviene de una gente que estima mucho el sacrificio de animales. Haced que los animales de sacrificio desfilen delante de él para que los vea. Utilizó un poco la psicología. Y así lo hicieron, y Jolais fue saludado por los musulmanes que repetían la talbiya, labaik Allahumma labaik, como sabéis lo que se dice al hacer umra o hajj. Cuando Jolais volvió con los Quraysh, dijo: gloria a Dios, ¿no debería impedirse a esta gente la entrada en Meca? ¿Acaso no pueden realizar el hajj los leprosos y los burros? Mientras el hijo de Abd al-Muttalib, es decir, Muhammad, se le impide visitar la casa de Dios. Por el Señor de la Kaaba, que los Quraysh sean destruidos, esta gente ha venido a hacer umra. O sea, también defendió la posición pacífica del profeta y los musulmanes. Cuando los Quraysh oyeron estas palabras, se burlaron de él y le dijeron: siéntate, no eres más que un beduino, no sabes nada de intrigas y conspiraciones. Y entonces enviaron a otro hombre. Este se llamaba Urwa ibn Mas'ud, que era el jefe Taqafi de Taif, de la ciudad de Taif. Y le enviaron para que evaluara la situación. Le dijo al profeta, la pasea con él: oh Muhammad, has reunido a toda esta gente y has venido a tu lugar de origen. Los Quraysh han reunido un ejército y han jurado por Dios que no entrarás en Meca por la fuerza. Por Dios que puede ser que toda esta gente te abandone, como queriendo asustar al profeta. Cuando Abu Bakr oyó esto, le respondió: que le abandonemos, pobre infeliz. Y mientras hablaba con Urwa, tocó con su mano la barba del profeta. Mientras hablaba con el profeta, Urwa tocó la barba del profeta. Entonces, me he perdido, y Mughira ibn Shu'ba le golpeó con la mano y le dijo: quita la mano, como diciendo: has tocado al profeta. Urwa le respondió diciéndole: pobre de ti, qué grosero y vulgar eres. Bueno, hubo un poco un altercado entre ellos, ¿no? El profeta sonrió. Mientras Urwa le preguntó: ¿quién es este hombre, oh Muhammad, el que le había tocado, ¿no? Y le dijo: es tu primo al-Mughira ibn Shu'ba. Claro, el otro dijo: qué perfidia, le dijo al-Mughira, porque era su primo y era de su tribu, y siguió insultándole. Después de este incidente, Urwa examinó a los compañeros del profeta, la pasea con él, se quedó con ellos un tiempo, y vio que cada vez que les daba una orden la cumplían rápidamente. Cuando el profeta iba a hacer las abluciones, competían entre ellos por ayudarle. Cuando hablaban en presencia del profeta, bajaban la voz y no le miraban a los ojos por respeto. Después, cuando volvió con los Quraysh, les hizo saber que estaba impresionado y dijo: por Dios, gente de Quraysh, he visitado a Cosroes en su reino y he visto al César, el emperador de Bizancio, en la cima de su poder, pero jamás he visto a un rey entre su gente como a Muhammad entre sus compañeros. He visto a una gente que no le abandonará por nada. Considerad vuestra posición, os está ofreciendo la guía recta. Aceptad lo que os ofrece. Os lo aconsejo sinceramente. Dice: temo que jamás habréis de obtener la victoria sobre él. Claro, y le respondieron: no hables así, le obligaremos a volver este año y el próximo podrá regresar. Mientras tanto, el profeta, la pasea con él, llamó a Uthman ibn Affan y le envió para que se entrevistara con los líderes de Quraysh, para informarles de su propósito al venir a Meca y pedirles permiso para que los musulmanes pudieran visitar también a sus parientes que estaban ahí.
Le encargó también a Usman que diera ánimo a los que estaban ahí, a los musulmanes que vivían en Meca y estaban oprimidos, y que les informara de que su liberación no tardaría mucho. Usman entregó el mensaje del profeta a los Quraysh y ellos insistieron en su determinación de no permitir que el profeta entrase en Meca. Invitaron a Usman para que hiciese el tawaf alrededor de la Kaaba. Perdón. Pero él respondió que no lo haría mientras se le impedía hacerlo al enviado de Dios. Entonces encerraron a Usman y se extendió el rumor de que le habían asesinado. Y cuando el profeta supo esto, cambió de actitud y dijo: no nos iremos sin luchar. Reunió a los musulmanes para que diesen el juramento de lealtad de combatir, es decir, el bayá, y el pregonero anunció: oh gentes, al bayá, al bayá. Los compañeros se arremolinaron en torno al profeta, la paz sea con él, que estaba sentado bajo un árbol, y le juraron lealtad en la lucha. Poco después, el profeta supo con certeza que el rumor de que habían matado a Usman era falso. Y fue entonces cuando los Quraysh enviaron a Suhail ibn Amr, al enviado de Dios, con instrucciones de que negociara y que le persuadiera de que debía volver a Medina sin entrar en Meca. Escogieron a Suhail, sin duda, por sus dotes de persuasión, por su temple y su inteligencia, que claro, son cualidades importantes para cualquier negociador. Cuando el profeta vio acercarse a Suhail, adivinó inmediatamente el cambio de postura de los Quraysh. La gente quiere reconciliación, dijo, por eso han enviado a este hombre. Las conversaciones entre el profeta, la paz sea con él, y Suhail duraron un tiempo, hasta que finalmente se alcanzó un acuerdo de principio. Omar y otros estaban contrariados por los términos del acuerdo, que consideraron perjudicial para la causa del Islam y como si fuera una derrota para los musulmanes. Pero el profeta les aseguró que no era así, y que él jamás iría contra el mandamiento de Dios y que Dios no le abandonaría. Entonces llamó a Ali ibn Abi Talib para que pusiese por escrito los términos del pacto al que habían llegado. Dijo: escribe, Bismillahirrahmanirrahim. Entonces Suhail le dijo: no conozco esta frase, escribe en su lugar Bismika Allahumma, es decir, en tu nombre, oh Allah. El profeta estuvo conforme y ordenó a Ali que lo escribiese. Después dijo: esto ha sido acordado entre Muhammad, el enviado de Dios, y Suhail ibn Amr. Esto es lo que le mandó que escribiera a Ali. Al oír esto, Suhail dijo: si yo aceptase que tú eres el enviado de Dios, no lucharía contra ti. Escribe en su lugar tu nombre y el de tu padre. De nuevo el profeta, la paz sea con él, aceptó y ordenó a Ali que lo escribiese así. Esto ha sido acordado, el acuerdo continuaba así, ¿no? Esto ha sido acordado entre Muhammad, hijo de Abdullah, y Suhail ibn Amr. Han acordado un tratado de paz durante 10 años, en los que la gente podrá disfrutar de seguridad, y se comprometen a no atacarse. Asimismo, todo aquel miembro de los Quraysh que se vaya con Muhammad sin permiso de su tutor legal, Muhammad lo devolverá a Quraysh, y si alguien que esté con Muhammad se pasa a los Quraysh, estos no estarán obligados a devolverlo. El tratado decía eso. Suhail había conseguido salvar el honor de los Quraysh de Meca y había intentado conseguir, y lo había logrado, un máximo de concesiones para los Quraysh en esas negociaciones. Claro que para ello había contado con la tolerancia del noble profeta también, la paz sea con él. En los 2 años siguientes a la firma del tratado de Hudaybiyah, los musulmanes disfrutaron de un respiro del acoso al que les había sometido Quraysh y pudieron concentrarse en otros asuntos. Pero en el año 8º de la Égira, de la inmigración, los Quraysh rompieron los términos del pacto. Lo rompieron al apoyar a los Banu Bakr en una sangrienta agresión que tuvo lugar contra una tribu que habían decidido unirse al profeta.
como aliados, que eran la tribu de Judá. Entonces, el profeta, la pasea con él, avanzó sobre Meca, pero en ese caso tampoco su objetivo no era la venganza. Es lo que todos conocemos como la conquista de Meca. 10.000 musulmanes salieron hacia Meca, a donde llegaron en el mes de Ramadán. Los Quraysh comprendieron que no podían ofrecer resistencia al ejército musulmán, y menos aún derrotarles. Se encontraban completamente a merced del profeta, la pasea con él. ¿Cuál sería su destino? Ellos que habían perseguido y oprimido a los musulmanes, que los habían torturado y boicoteado, que los habían expulsado de sus hogares y de sus tierras, y que habían incitado a otros en su contra y les habían combatido. Es lógico, estaban preocupados. La ciudad se rindió al profeta, y el profeta, la pasea con él, recibió a los jefes de Quraysh con espíritu de tolerancia y también con magnanimidad, con compasión y ternura, y les preguntó: «Oh gentes de Quraysh, ¿qué creéis que voy a hacer con vosotros?». Entonces, el que había sido adversario del Islam durante mucho tiempo, es decir, Suhail ibn Amr, respondió: «Creemos que nos tratarás bien, noble hermano, hijo de un noble hermano». El profeta sonrió y les dijo: «Marchaos pues, sois libres». En ese momento, las emociones de Suhail ibn Amr se desbordaron y anunció que aceptaba el Islam, es decir, su sumisión a Dios, el Señor de los mundos. Su conversión al Islam en ese preciso momento no fue la aceptación de un hombre derrotado que pasivamente se rinde a su destino. Fue más bien, como más tarde demostraría él mismo, el Islam de un hombre al que habían cautivado la grandeza de Muhammad, la pasea con él, y la grandeza de la religión que anunciaba. Los que se hicieron musulmanes en el día de la liberación de Meca fueron conocidos en adelante como Atulaqa, es decir, los liberados. Sabían lo afortunados que habían sido, y muchos de ellos se dedicaron sincera y devotamente a la religión que habían combatido durante tantos años. Entre los más destacados de estos estuvo Suhail ibn Amr, el sahaba del que estamos hablando. El Islam le dio como una nueva forma. Todos sus talentos de antes se perfeccionaron hasta alcanzar la excelencia. Puso todos esos talentos al servicio de la verdad, la bondad y la fe. Las cualidades y la conducta por las que llegaría a hacerse famoso pueden describirse en pocas palabras: amabilidad, generosidad, salah, es decir, oración frecuente, ayuno, recitación del Sagrado Corán y el llanto por la conciencia de Dios que tenía. A pesar de su tardía conversión, esta fue la grandeza de Suhail. Se convirtió en un devoto fiel y un combatiente por la causa de Dios. Después, cuando falleció el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, la noticia llegó rápidamente a Meca. Y Suhail aún vivía en Meca. Los musulmanes se vieron arrastrados a un estado... Bueno, creo que la última hoja se me ha quedado. Está aquí. A un estado de confusión y descorazonamiento. Igual como había ocurrido en Medina. Como sabéis, la historia que se cuenta en Medina es que Abu Bakr, la gente estaba como muy alterada, y Abu Bakr les serenó toda esa confusión con sus palabras, que como todos recordamos dijo: quien adore a Muhammad, que sepa que Muhammad ha muerto, pero quien adora a Dios, que sepa que Dios es ciertamente el viviente y nunca morirá. Y en Meca, Suhail realizó la misma función y disipó todas aquellas ideas que algunos musulmanes habían concebido, para dirigirles otra vez a las verdades eternas del Islam. Congregó a los musulmanes y con su brillante y sensato estilo les confirmó que Muhammad, la paz sea con él, era solo el enviado de Dios, pero que no había muerto sin antes haber cumplido su misión y haber difundido el mensaje, y que el deber de todo creyente, después de la muerte del profeta,
era dedicarse intensamente a seguir su ejemplo y su modo de vida. De ese modo, ese día se cumplieron las palabras del profeta, la paz sea con él, cuando le dijo a Omar: déjaselos, pues quizá un día haga algo de lo que estés complacido. Cuando la noticia de lo que había hecho Suhail en Meca llegó a los musulmanes de Medina y oyeron sus persuasivas palabras, y estas palabras reforzaron la fe en los corazones de los creyentes, Omar ibn al-Khattab recordó las palabras del profeta, el que le había dicho en esa ocasión. Y había llegado el día en que el Islam se beneficiase de los incisivos de Suhail, esos que Omar había querido arrancar. Cuando Suhail se hizo musulmán, hizo un voto que podría resumirse en estas palabras: esforzarse y gastar por la causa de Dios, al menos tanto como había gastado por la causa de los asociadores, de los mushrikun. Había pasado muchas horas frente a sus ídolos y ahora permanecía muchas horas con los musulmanes en presencia del Dios uno y único, rezando y ayunando. Antes había colaborado con los asociadores y había tomado parte en muchos actos de agresión y guerra contra el Islam. Ahora ocupaba un lugar en las filas del ejército musulmán, luchando y enfrentándose a la injusticia y la opresión. Y con ese ánimo partió luego hacia Siria, con los ejércitos musulmanes, y también participó en la batalla de Yarmouk contra los bizantinos, como sabéis, una batalla que fue muy intensa y muy feroz y que vencieron los musulmanes. A pesar de que sentía un gran amor por su tierra de nacimiento, se negó a volver a Meca después de la victoria de los musulmanes en Siria, y decía: oí decir al mensajero de Dios, la paz sea con él, la salida de uno de vosotros durante 1 hora por la causa de Dios es mejor para él, es decir, para esa persona, que todos los trabajos de su vida entre los suyos. Por eso no quería volver a su tierra. Y sabiendo esto, se prometió a sí mismo: seré un murabit, es decir, como un monje dedicado a las tareas del Islam y también luchador por la causa de Dios, en la senda de Dios, hasta que muera, y no regresaré a Meca. Durante el resto de su vida, Suhail fue fiel a esa promesa. Murió en Palestina, en una pequeña aldea que se llama Amawas, cerca de Jerusalén. Y bueno, esa es la historia de Suhail ibn Amr. Que Dios esté complacido con él y con todos aquellos hombres y mujeres que contribuyeron a que el Islam se expandiera en esos primeros tiempos y pudiera llegarnos a nosotros y al resto del mundo. Amén. Bueno, pido a Dios que nos mantenga siempre unidos y que nos ayude a hacer lo mejor por su causa y nos mantenga en el camino hasta el fin de nuestros días y no permita que muramos sin estar sometidos a él. También que nos reúna a todos en el paraíso, inshallah. Amén. Gracias por escucharme y hasta la semana que viene, inshallah. Os dejo con el Sheikh, que va a hablarnos de las causas del halal y del haram, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Samara. Es vídeo salam, eso.